Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio es ¿Hablas gracioso? 7 hábitos de comedia para convertirte en un mejor y más divertido orador público. Antes que nada, debo confesar que leí este libro con actitud de aprendizaje. Siempre he sentido que el humor es innato y las personas como yo, que no tienen sentido del humor, simplemente no tienen remedio. Si piensas como yo, este libro es definitivamente una bendición. Te dirá que el humor es una habilidad que se puede entrenar. Si aprendes los métodos del libro, también podrás convertirte en una persona que habla de manera interesante. Puede que esto no te entienda bien. El autor no se refiere a cómo ser gracioso en la vida diaria, sino a cómo utilizar técnicas humorísticas para hacer que los discursos sean más interesantes en el contexto específico del discurso. El autor de este libro, David Neagle, es un comediante. No te puedes imaginar que David alguna vez fue una persona con fobia a hablar que, nerviosamente, quería encontrar una grieta en el suelo para arrastrarse tan pronto como subía al escenario para hablar. 3 oportunidades importantes en su vida se vieron arruinadas por su fobia a hablar en público. Más tarde, por casualidad, se obligó a hacer ejercicios de humor durante todo un año y, de hecho, se convirtió en un experto en programas de entrevistas, como informaron el Wall Street Journal, Forbes. También fundó un seminario de comunicación humorística para ayudar a otros a practicar su capacidad de hablar de forma interesante. David concluyó una verdad por experiencia propia: el humor puede ayudarte a superar el miedo y hacer que tu discurso sea más eficaz. Para la gente común, la mejor manera de practicar hablar con humor es aprender de los programas de entrevistas. David descubrió que muchos oradores exitosos cuentan chistes de la misma manera que lo hacen en los programas de entrevistas. Por lo tanto, basándose en la teoría clásica de los programas de entrevistas y su propia experiencia práctica, resumió los 7 principios más efectivos y los compartió con usted en este libro. Dividí estos principios en 2 partes: preparación fuera del escenario y actuación en el escenario. En esta interpretación, primero explicaré el punto de vista del autor en estas 2 partes. Pero después de leer este libro, también tengo una confusión. Aunque estos 7 principios que mencionó David son bastante razonables. Primera parte. Cuando se trata de humor, lo primero que a muchas personas les viene a la mente pueden ser algunas citas doradas. Wilde, el escritor británico y rey de las citas célebres, tenía sentido del humor cuando se quejaba del matrimonio, tales como: ¿cuál es el principal motivo del divorcio? Solo cásate. Sin embargo, si de repente le dijeras esto a un colega sin darle ningún contexto, ¿se reiría? Probablemente no. Este es el primer principio que el autor David quiere contarte: poner humor en la historia. Dijo que las risas que recibía en el escenario a menudo provenían de historias reales de la vida en lugar de chistes cuidadosamente elaborados. El maestro de cuentos Mickey dijo que las historias son una transformación creativa de la vida. Las historias interesantes utilizan el humor para llevar a cabo esta transformación creativa. Pongamos un ejemplo. Escuché un discurso antes y el título del discurso era Gestión emocional. El orador quería decirle algo a la audiencia: en el pasado, generalmente teníamos un malentendido, pensábamos que las lesiones físicas eran enfermedades y las lesiones psicológicas eran solo vulnerabilidad, por lo que no prestábamos mucha atención a la salud mental. Sin embargo, no dijo esta verdad directamente, sino que la envolvió en una historia. Él dijo: crecí con mi hermano gemelo. Como gemelo, una cosa en la que rápidamente te conviertes en un experto es en notar el favoritismo. Incluso si las galletas de mi hermano son un poco más grandes que las mías, las cuestionaré. Luego dijo: por supuesto, mis padres no me hicieron pasar hambre. En ese momento, la audiencia se rió de inmediato. A continuación, explicó que valorar el cuerpo más que la mente es otra preferencia. Se puede decir que su párrafo inicial es prescindible, pero envuelve su punto de vista en una historia real, lo que tiene al menos 2 beneficios: uno es darle a la audiencia una comprensión preliminar de él; segundo, quiere el tema central que le hablamos de: está mal no prestar atención a la psicología. Se vuelve amigable y identificable. Después de reír, el público puede resonar más. Se podría decir que contar tu propia historia no es necesariamente interesante. Sí, no todas las historias hacen reír a la gente. Si quieres que la historia sea interesante, tienes que utilizar el segundo principio que nos dijo David: el humor requiere habilidades. Esta técnica se puede dividir en 2 pasos: encontrar una historia divertida y luego hacerla aún más divertida. ¿Cómo encuentras historias divertidas? No tiene ninguna gracia cuando una persona hace lo correcto, ¿verdad? Es más probable que las cosas malas y desafortunadas se conviertan en sus tesoros. Aquí hay una fórmula para medir buenos materiales. El humor es igual a tragedia multiplicada por tiempo. Alguien le preguntó a un actor de un programa de entrevistas si se toma a broma las cosas desafortunadas que suceden en su vida. Él respondió: todavía no, pero lo será en el futuro. La tragedia y las cosas desafortunadas deben fermentar con el tiempo, y solo entonces puedes mirarlas con una perspectiva distante, bromista y autocrítica, y solo entonces pueden convertirse en una broma. Algunas cosas malas sucederán inevitablemente en la vida.
Cuando estés enojado o triste, no olvides escribirlo. Tal vez algún día pueda convertirse en el material de tu discurso. Lo siguiente que tienes que hacer es hacer que la historia elegida sea más divertida según las necesidades de tu discurso. Déjame darte la segunda fórmula clásica. La risa es igual a presagiar y sacudirse el equipaje. Sacudir la bolsa no significa tirar chistes de repente, lo que no será gracioso, sino provocar de repente la risa del público. Para lograr este efecto es necesario romper el interés y las expectativas que has construido deliberadamente. De esta forma, primero se debe crear interés y expectativas en la audiencia, y el método es preparar el escenario. La técnica de sacudirse el equipaje es especialmente común en las actuaciones. Hay un programa muy famoso, Teasing You. El chiste dura más de 3 minutos, puedes recordar que no hay nada gracioso en los primeros 2 minutos. El señor Ma explicó primero los antecedentes. En aquella época, la gente generalmente vivía en bungalows. Una madre de unos 30 años estaba tendiendo ropa en la calle y quería volver a casa a cocinar, pero tenía miedo de que los ladrones robaran la ropa. Entonces le pidió a su madre de 5 años que el niño que Xiao ayudaba a cuidar. En ese momento llegó el ladrón, habló con Xiao y le dijo: «Niño, juguemos juntos. Te estoy tomando el pelo». Luego, deje que el niño se llame a sí mismo varias veces. En este punto, el presagio está casi completo y el interés de la audiencia ha llegado a su punto máximo. Lo que el señor Ma tiene que hacer a continuación es deshacerse del equipaje. El ladrón le quitó los pantalones y el niño entró corriendo a la casa y gritó: «Mamá, me quitó los pantalones». Mamá preguntó: «¿Quién es?». El niño dijo: «Te estoy tomando el pelo». El público se echó a reír. Verás, Tease You puede tener un poder tan grande y hacer reír a todos porque el presagio es suficiente. Desde sentar las bases hasta deshacerse del equipaje, hay un eslabón clave en el proceso: el suspenso. Si no fuera un discurso en vivo, sería difícil que sintiera el suspenso directamente. Entonces David dio un ejemplo bastante extremo en el libro. Darwin Smith, expresidente de Kimberly-Clark Co., la empresa matriz de los pañales Huggies, iba a pronunciar un discurso ante los empleados de la empresa. Sus primeras palabras fueron: «Bueno, ahora nos quedamos de pie y guardamos silencio». Si estuvieras entre la audiencia, definitivamente te sorprenderías: ¿será que alguien murió? Después de unos minutos de silencio, Smith dijo en tono triste: «Justo ahora estábamos de luto por Procter & Gamble». La audiencia inmediatamente explotó porque Procter & Gamble es una empresa de bienes de consumo de renombre mundial y competidora de Kimberly-Clark. El momento de silencio es un presagio. Durante este periodo, el público confundido se ha estado preguntando: ¿por qué hay un momento de silencio? ¿Silencio para quién? Así es como se siente el suspenso. Este proceso es como subirse a una montaña rusa, llegando lentamente a la cima. En este momento debes detenerte y dejar que las personas se den cuenta de que están a punto de correr. Luego, sacude el equipaje y seguirá la risa. David dijo que crear suspenso no es tan difícil. En un discurso, normalmente se puede lograr con una breve pausa. Recuerde, la estructura básica de un chiste es sentar las bases. Podrás recordar si todos los chistes que te hacen reír encajan en esta estructura. También puedes utilizar técnicas más avanzadas para hacer de tu chiste una pista de tu discurso. Esta es una línea de risa continua, basada en la historia original, que utiliza la inversión y otros métodos para sorprender y sorprender aún más a la audiencia. El humor en el discurso definitivamente no es un ingenio repentino, sino un efecto creado deliberadamente. Muchas personas pueden ser como yo y tener malentendidos similares, pensando que el humor es innato. Pero se dice que muchos comediantes en el escenario y en la pantalla son bastante introvertidos en la vida, dando la impresión de que son otra persona. La verdad, dice David, es que no muchos comediantes son divertidos por naturaleza. El arte del humor requiere práctica. De todos los ejercicios, escribirlo es el más importante. Este es el tercer principio de la preparación escénica: el humor se escribe. La mayor diferencia entre los programas de entrevistas y los discursos generales es que no solo prestan atención a qué decir, sino también a cómo decirlo, y deben combinar qué decir y cómo decirlo. La función de la escritura es simular este proceso. ¿Cómo simular? Cuando escribes, debes darte cuenta claramente de que estás escribiendo líneas, no narraciones, y que representarás este pasaje en el escenario en el futuro. Tú eres el personaje de la obra y la escena del discurso es la escena de la obra. Tienes que conectarte lo máximo posible con el público, anticiparte a sus sentimientos y reacciones. Aquí, David ofrece muchas sugerencias específicas, como contactar temas candentes que preocupan a la audiencia. Y su rutina habitual es anunciar su apellido y decirles a todos que es irlandés. Como prevé que el público se sorprenderá con su acento, es mejor resolver sus dudas directamente. Este se ha convertido en su sello. En el mundo de los programas de entrevistas, todo el mundo lo llama el irlandés Dave. 1 minuto en el escenario, 10 años de duro trabajo fuera del escenario. Se necesitan al menos 7 años de práctica diligente para que una persona se gane la vida como artista de stand-up, y cada minuto de actuación requiere 22 horas de preparación.
Entonces, antes de subir al escenario, prepárate. ¿Recuerda los 3 principios de los que acabamos de hablar? El humor está en la historia, el humor requiere habilidad y el humor está escrito. La segunda parte. Ya has practicado en el público y ahora estás listo para afrontar el desafío final de dar un discurso en el escenario. En la segunda parte, hablemos de los principios que debes recordar durante un minuto en el escenario. Antes de subir oficialmente al escenario, hay una cosa más que debes hacer: ensayar. Este es el cuarto principio de David: el humor requiere ensayo. Ensayar no solo te ayudará a pulir tus chistes y hacerlos más divertidos, sino que también te hará sentir más seguro. Resuelve 2 puntos débiles al hablar en el escenario: el olvido de palabras y el miedo escénico. Los métodos de afrontamiento son ensayar en el cerebro y ensayar en la realidad. Es posible que usted también se haya encontrado con esta situación: aunque esté bien preparado, todavía olvida sus palabras. No tendrás que preocuparte por esto en el futuro, solo recuerda uno de los consejos prácticos de David, la técnica del palacio de la memoria. En pocas palabras, es un ensayo en tu cerebro. Puedes pensar en el proceso de presentación como entrar a una casa. En el momento en que cruzas la puerta, comienza el discurso. Ingrese al vestíbulo y haga su primer chiste, camine hacia la sala de estar y exprese su primer punto. Piense en cada habitación como un nodo clave y coloque sus ideas y chistes en estos nodos. De esta manera, cuando subas al escenario, solo necesitas dejarte recorrer el camino que has recorrido innumerables veces en tu mente. Con este método, David nunca olvidó sus palabras en el escenario. También lo probé en una reunión del departamento y funcionó. No leí la hoja de referencia y el informe fue muy sencillo. Sin embargo, olvidar las palabras no es lo más aterrador: el obstáculo más difícil de superar a la hora de dar un discurso es el miedo escénico. Puede que seas como yo y pienses que pulir un manuscrito y ensayarlo una y otra vez no es difícil, pero cuando piensas en tener que hablar en público, empiezas a sudar, tartamudear y temblar. Estar en el escenario fue muy aterrador. Para mí, el mayor beneficio de este libro es que me hizo comprender una verdad. Dado que el miedo escénico es una reacción fisiológica, la mejor manera es aceptarlo. Hay que admitir que estas reacciones fisiológicas son inevitables y normales. Lo único que puedes hacer es respirar profundamente unas cuantas veces antes de subir al escenario o usar ropa oscura para que el público no note las manchas de sudor. Por supuesto, hay una manera de solucionar completamente el problema, que es ensayar varias veces en la realidad, anticipar todas las cosas posibles que puedan suceder y estar completamente preparado. Esto también está en consonancia con el principio clásico de las 5 P: una planificación adecuada previene un rendimiento deficiente. Si todavía tienes miedo escénico, simplemente significa que no estás lo suficientemente preparado. El lugar más ideal para ensayar es, por supuesto, el lugar del discurso. Sin embargo, se estima que será difícil realizar ensayos repetidos en el lugar. David también proporciona un método llamado prueba de pub. Para decirlo sin rodeos, aprovecha cualquier oportunidad para hablar en público, contar tus chistes y ver el efecto. Ahora estás listo para subir al escenario. Antes de subir al escenario, David también te ha preparado algunos consejos de emergencia: uno es lidiar con la escena, el otro es controlar al público. Estos son los principios quinto y sexto. No importa lo bien preparado que estés, la escena está llena de incógnitas e incertidumbres. Esta es la parte aterradora de la escena y también el encanto de la escena. Si quieres reducir el miedo y disfrutar de la felicidad que trae lo desconocido y la incertidumbre, solo necesitas recordar una cosa: ser claramente consciente de que estás en escena. No creas que esta frase es una tontería. Puedes usarlo como un mantra para ayudarte a cambiar los estados de lo cotidiano al de desempeño. Hay una teoría de la comedia detrás de esto. El mundo de la comedia llama a admitir lo obvio, a afrontar la escena. Reconoce que estás allí y todo lo que tienes que hacer es sentir a la audiencia: ¿qué podrían querer escuchar? ¿Qué está pasando en la casa? Incluso puedes decirlo directamente. De esta forma, tu discurso puede convertirse en una comunicación. Un discurso no se trata de hablar consigo mismo: el éxito o el fracaso depende de la reacción del público. Entonces también necesitas controlar a la audiencia. La escena es algo mágico: los espectadores no se conocen, pero una vez que llegan al lugar se convierten en la misma persona. Si lo piensas bien, probablemente puedas entender los abucheos del público durante la actuación. Parecen estar coordinados por alguien, ¿no es asombroso? Si desea controlar la audiencia, debe permitir que la audiencia ingrese al campo que configuró. Cuando vas a una actuación, las luces se apagan tan pronto como comienza y tu atención, naturalmente, se centrará en el escenario. La atenuación es una señal para usted de que es hora de ver el programa. Cuando toda la atención del público se centra en un punto, se forma un campo. La luz no se puede atenuar durante programas de entrevistas o discursos. ¿Qué debo hacer? El método que utilizó David fue muy simple. Les decía a todos: si pueden oírme, por favor aplaudan. La acción unificada de aplaudir centró la atención de todos en un punto, la escena que él quería. Se formó. Construir un campo es la clave del éxito o del fracaso de un discurso.
Por tanto, el discurso presta atención al calentamiento. David dijo que debes captar rápidamente la atención de la audiencia en los primeros 30 segundos, decirles quién eres, por qué deberían escucharte y tratar de agradarles. Que el lugar sea cálido o no es muy diferente. Una vez, David contó la misma historia 2 noches, con efectos completamente diferentes. La única escena que no funcionó bien fue que arruinó los primeros 30 segundos. A continuación, puede realizar su actuación. David también dio muchas sugerencias específicas, como cómo controlar el sonido y dónde debes pararte en el escenario. No las enumeraré aquí, pero te recordaré una cosa, debes resumir, no en una pregunta. Formato Y respuesta para finalizar su discurso. Debido a esto, la audiencia puede sentir que no ha explicado nada con claridad. Finalmente, hay un principio, se llama siempre depurar. Hoy en día, muchas personas que se dedican a la creación de contenidos han comenzado a grabar su propio audio. Al escuchar su propio audio todos se sienten muy incómodos. Es normal pensar así, pero hay que superarlo. David dice que los profesionales no solo miran hacia atrás, sino que miran una y otra vez. Para superar la vergüenza, debes desapegarte y pensar en ti mismo como un evaluador. Los comediantes profesionales evalúan cada una de sus actuaciones. Tienen un sistema de puntuación para puntuar sus actuaciones en función del efecto in situ. Por ejemplo, si todos ríen y aplauden, se puntuarán 5 puntos. Luego, basándose en la puntuación, depurar el manuscrito, depurar el sonido y otros aspectos. Todo tipo de contenido divertido que ve, incluidas películas, anuncios y programas de entrevistas, en realidad se ha depurado repetidamente y es posible que haya sufrido muchos ajustes estructurales. La tercera parte. Entre los 7 principios de David, salvo el segundo, los demás poco tienen que ver con ser una persona interesante. Con esta pregunta en mente, entrevisté a un profesor. Ella respondió, no lo entendemos porque podemos tener algunos malentendidos sobre lo gracioso. Si pensamos que es gracioso, tenemos que serlo. De hecho, la diversión es algo muy completo, es el sentimiento general que transmites a los demás. Debes haber tenido este sentimiento. Algo pasó en una fiesta. Te reíste tanto que te dolió el estómago, pero cuando se lo contaste a los demás, parecía que no podían sentir tu risa. No te desanimes, no se trata solo de tu capacidad para expresarte. La sonrisa es como la sal, si no la espolvoreas en la sopa, solo tendrás un sabor seco y salado. En este libro, la diversión se puede equiparar básicamente con el humor. Lo divertido es solo una expresión de humor. Hay toda una disciplina detrás del humor, que es la comedia. El talk show es también una rama de la comedia. Es como cuando aprendemos a nadar, el programa de entrevistas es solo un estilo de natación, como el estilo mariposa. La natación también incluye braza, estilo libre, etc., lo que equivale a la comedia que incluye mimo y payaso. Sus expresiones son todas diferentes. La comedia simple no es sistemática, puedes considerarla como un estilo de pataleo de perro. Después de todo, no es un estilo de natación profesional y no hay ningún sustento teórico detrás de él. Por eso, el autor David cree que el humor se puede aprender, la comedia se planifica e incluso los chistes tienen fórmulas. Sin embargo, todavía estoy un poco preocupado, ¿con solo aprender una o dos fórmulas, realmente significa que domino el humor? El humor no es solo una capacidad de expresión, sino también una forma de pensar. Tengo esta confusión porque solo considero el humor como una capacidad expresiva y solo me centro en la fórmula, de hecho, es más importante la forma de pensar detrás de él. Este libro se centra más en las habilidades y, por supuesto, está incompleto. Entonces, ¿qué es exactamente una forma de pensar con humor? Es utilizar una perspectiva única e interesante para ver tu vida, ver la verdad, ver el dolor y luego ver lo absurdo de la realidad. Wittgenstein decía que un chiste es un comentario que aclara una situación. El verdadero humor surge de la perspicacia. Una persona con muchas ideas debe ser una persona interesante. Por eso, después de escuchar este libro, si solo recuerdas una frase, no debe ser que la risa equivale a presagiar y exagerar la carga, sino que el humor equivale a tragedia multiplicada por tiempo. Una vez que pasan las cosas malas, se vuelve ridículo. ¿Por qué los discursos necesitan humor? David dijo que esto está determinado por las características del cerebro, porque al cerebro le gustan las cosas interesantes. ¿Y si pensamos un poco más profundamente? Esto se debe a que el humor proviene de la naturaleza humana. Ahora, repasemos. El autor David es actor de programas de entrevistas y, basándose en su experiencia, comparte contigo su experiencia de transformarse de una fobia a hablar a un experto en programas de entrevistas. Este libro primero le dará confianza. El talento pertenece a un número muy reducido de personas y es difícil de conseguir. La experiencia es un tesoro invaluable que nos pertenece a cada uno de nosotros. A través de la formación, puedes convertirte en un orador interesante como él. Este libro habla de 7 principios para hacer que los discursos sean más interesantes. Repasémoslos. Hay 3 puntos en la preparación para la audiencia: el humor está en la historia, el humor requiere habilidades, el humor está escrito.
Hay 3 puntos para actuar en el escenario: hay que ensayar el humor y, una vez en el escenario, hay que lidiar con la escena y controlar al público. Finalmente, no lo olvides, siempre depura. Al final del libro, David también enumeró 80 consejos y nos presentó casi todo el entrenamiento que había experimentado. Por eso este libro es muy práctico y sincero. Sin embargo, no olvides que conocimientos y habilidades son dos conceptos diferentes. Al igual que si aprendes a nadar, incluso si comprendes todos los conocimientos sobre natación, sigue siendo inútil si nunca has estado en el agua. Finalmente, te dejo con una pregunta de ejercicio: utiliza las habilidades que aprendiste en este número para compartir una historia interesante sobre ti con todos. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?